En la Semana del Ambiente, en el marco del programa Luz Verde, vamos a hablar con el decano de la Facultad de Ciencias Económicas, con el doctor Ricardo Palen Acuña, especialista en contabilidad ambiental. Decano, bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes por esta oportunidad, y claro que es importantísima esta nuestra Semana del Ambiente aquí en la Facultad de Ciencias Económicas. Si bien hoy vamos a hablar de contabilidad ambiental, es interesante primero hacer un pequeño recorrido, porque desde la década del 70, cuando la ONU estableció el 5 de junio como el Día Mundial del Ambiente, sabemos que hay que cambiar muchas conductas para tener un mundo mejor. Entonces, se realizaron cambios desde aquel entonces hasta hoy. ¿Y qué cambios fundamentales aún no se logró cambiar? Realmente una pregunta muy interesante, porque yo creo que se han hecho cambios. Los primeros cambios tienen que ser dentro de nosotros mismos. Es decir, yo creo que costó muchísimo, tratar de comprender esto de que el ambiente es la casa de todos. Nuestro ambiente es la casa de todos, y lógicamente así debemos cuidarlo a ese ambiente. En realidad, a nuestra generación, nosotros no hemos tenido la oportunidad, de chicos y de jóvenes, de haber sido demasiado educados en este tema. Esto fue bastante posterior, y realmente hoy yo puedo decir que las nuevas generaciones sí están ocupadas y preocupadas por el medio ambiente, y nos señalan a algunos un poquito más mayores cómo debemos comportar. Desde el punto de vista de la universidad también tuvo una demora en incursionar en estos temas, sobre todo en nuestras disciplinas. ¿Por qué? Porque siempre se consideró que las ciencias económicas estaban alejadas del medio ambiente. Así que era un tema de ciencias exactas, ciencias de la atmósfera, etcétera, etcétera, de lo que tuviera que ver, de la geología, y que nosotros como especialistas en ciencias económicas no teníamos demasiado que ver. Con motivo de la Cumbre de Río de 1992, a algunos de nosotros se nos ocurrió la idea de cómo puede ser que nuestras facultades, en este caso de las disciplinas económicas, contables y administrativas, estuvieran tan lejanas de este tema. Y nos pusimos a investigar un poquito, claro. Y llegamos a una conclusión no menor. Cualquiera de los recursos naturales es un activo. Y cuando hablo de un activo desde el punto de vista contable. Y ahí Por nos estamos supuesto, metiendo, decano, en la contabilidad ambiental específicamente, ¿no es así? nos vamos introduciendo en lo que sería, o que yo le he dado en llamar, la contabilidad ambiental, que no es una contabilidad distinta, es tratar de que nuestra contabilidad sea íntegra, es decir, no simplemente contemple parte de las cosas, sino todas. Y cuando hablamos de los recursos naturales, estos no están contemplados hoy. Claro, insisto, Cumbre de Río fue en 1992. A partir de ese momento empezamos a investigar sobre este particular. Y en 1997, en el plan 1997 de la Facultad de Ciencias Económicas, introdujimos tímidamente una asignatura optativa que era contabilidad social y ambiental. Estamos hablando del plan 97. Claro, hemos sido muy criticados por lo que eran los ortodoxos en materia contable, y nos costó mucho tratar de hacer entender
que ese recurso natural realmente era un activo, hasta que se incorpora en las normas contables que para yo considerar un activo no hace falta que sea de mi propiedad desde el punto de vista jurídico, sino yo pueda utilizar sus beneficios y me haga cargo de sus perjuicios. Si Ah, nosotros lo tomamos de esta manera, ya reconocido por una norma contable, como por ejemplo, cuando yo adquiero un vehículo por el sistema de leasing, que no es otra cosa que un alquiler del bien con opción a compra posterior. El bien ujú. no es mío. Sin embargo, yo disfruto de ese bien mientras lo estoy alquilando con opción a compra posterior. En el caso de un recurso natural, cuando hablamos, por ejemplo, del recurso natural nieve, por Sí. ser muy claro, en una explotación de una pista de esquí, no cabe ninguna duda que el recurso natural nieve en este caso no es de la sociedad que explota la pista de esquí, pero sí se beneficia de sus resultados o tiene que atender a sus quebrantos, porque no cabe ninguna duda que si no nieva en un periodo determinado, el quebranto va a ser importante, sea porque no concurre nadie a esquiar, o sea porque tengo que adquirir o alquilar una máquina de nieve artificial para que la gente vaya. No sé si estoy siendo claro en lo que estamos hablando. Sí, sí, muy claro. Y ahí cómo se calcula el valor que tiene, porque es un valor, es como invaluable el recurso natural. ¿Cómo En se realidad, calcula ese valor? en realidad no es invalorable y lo primero que me preocupa a mí, incluso lo hemos plasmado eso en en una presentación que hizo la facultad a través mía, y digo a través mía porque uno es, de acuerdo a la ley de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, integra el Consejo Económico y Social de la Ciudad Autónoma. Y el Consejo Económico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobó por unanimidad un proyecto de ley a la legislatura que habla del registro de estos recursos naturales. No hablamos todavía de evaluación. ¿Por qué? Porque en definitiva lo primero que quiero es que se sepa que existen y que son un activo. Aunque los tuviera que valorar por un peso. Pero yo, por ejemplo, tengo que conocer contablemente que tengo tal cantidad de árboles que no me los pueden sacar y que si yo Ujú, los tengo que reemplazar, tengo que hacer un estudio ambiental para ver por qué los tengo que reemplazar, por cuántos árboles, de qué especie, etc. Por eso es un trabajo multidisciplinario el tema de lo ambiental, donde a lo mejor el contador público, primero el economista, tendrá que decirme que en definitiva eso tiene un valor, y a ninguno se nos escapa que tiene un valor, por lo que estábamos hablando. Por lo tanto, la contabilidad que está en el medio de la economía y la administración tiene que tomarlo y mostrarlo para que el administrador tome decisiones adecuadas. Vamos al tema de los estados, nacional, provinciales, municipales. ¿Cómo voy a tener yo una adecuada política pública sobre recursos naturales si no sé los que tengo? A ninguno se imposible. nos escapa, perdón, a ninguno se nos escapa, por ejemplo, que la riqueza ictiológica de nuestros mares es requerida por todos los que vienen a pescar en ellos. Ahora nosotros sabemos en realidad qué es lo que hay. ¿Se ha estimado alguna vez? ¿Y sabemos? No, Esta es definitivamente la no. pregunta Entonces, que para mí es así como fundamental. te digo que no conocemos sobre la riqueza ictiológica, no conocemos sobre los minerales con que contamos, entonces, ¿cómo podemos tomar decisiones adecuadas como administradores de un ente nacional, provincial, municipal, si no sé lo que tengo? ¿Y Entonces, acá está eso, la por importancia. qué hay políticas que no, por qué existe entonces la no política de saber lo que tenemos, cuánto vale y cómo explotarlo y cómo hacer o tomar políticas ambientales para evitar impactos negativos?
Yo creo que recién se está tomando conciencia de esta cuestión. Creo que tal vez nos va a llevar un tiempo más, pero la necesidad de que la contabilidad gubernamental, sobre todo, muestre estos temas, los exponga en una primera instancia para conocer a través de un inventario qué es lo que tengo, en un trabajo, insisto, multidisciplinario, donde tengamos geólogos, donde tengamos oceanógrafos, donde tengamos toda la gente que, ingenieros forestales, que nos hagan falta para esta cuestión, para luego sí nosotros proceder a registrar de la manera debida esto que estamos hablando. ¿Para qué? Para que nuestros gobiernos, y cuando hablo de nuestros gobiernos hablo de todos, el gobierno nacional, provinciales, municipales, de cualquier época y de cualquier momento y de cualquier país, puedan tomar decisiones adecuadas sobre esto. Ahora, Continuando con la ¿cuánto historia, tiempo cuánto tiempo nos tomamos en tomar decisiones que son esenciales para el buen funcionamiento ambiental, ¿no? Porque usted me está hablando que en Río del 92 y ya pasaron muchos años. pero te voy a decir más, Río del 92, Plan de Estudios 97 con la asignatura optativa, y recién en el Plan de Estudio 2018, esa asignatura se incorpora como obligatoria al Plan de Estudio de carrera de contador público. Y era imperioso que fuera obligatorio, porque hay una norma contable que ya habla de balance social. Entonces, si hay una norma que ya de alguna manera me dice, por el momento optativa, pero me dice, usted puede presentar un balance social. Bueno, ¿cómo el futuro contador público va a ignorar esto de que estamos hablando? De ninguna manera. Y además hay que mostrarle, ya saliendo un poquito del tema específico, a nuestros futuros profesionales el campo de acción que tienen en temas no demasiado incursionados todavía por nuestras profesiones. Es decir, parecería que simplemente nos limitamos o a hacer impuestos, que son cada día más complejos, o a trabajar en auditoría de grandes empresas, donde ese trabajo o la posibilidad de trabajo se limita para el futuro profesional. Como ustedes Claro. ven, en estos temas que estamos hablando, no tiene límite en nuestra profesión. Hay que reinventar. Hay que reinventar y ayornarse, eso es lo que están haciendo ustedes, ayornarse a lo que está sucediendo y lo que es imperioso hacer. Eh, ¿Existe control por parte del Estado sobre si las empresas, las industrias benefician o perjudican al ambiente? Las leyes existen. No podría decir yo en este momento si se efectúan los controles adecuados, porque Ujú. yo no formo parte de esas autoridades de control, pero me parece que es un tema realmente importante, ¿no? Es decir, porque la normativa está del cuidado del medio ambiente. La pregunta es, ¿se controla bien? Claro. Eh, ¿Y cómo tomó la comunidad estudiantil con respecto a la incorporación de la contabilidad ambiental? Porque para ellos también es muy nuevo, más allá de que son, bueno, más jóvenes y tienen mayor conciencia, por supuesto, más que nosotros, de lo que tiene que ver el cuidado del ambiente, como usted bien lo decía. Yo creo que poco a poco están tomando conciencia y a los primeros que les costó fue a los propios docentes. Es decir, formar a los docentes en esto tampoco fue sencillo, porque lógicamente estábamos hablando de un tema absolutamente nuevo, que cuando se exponía en una jornada o congreso hasta podía suscitar algunas sonrisas o risas sobre este particular, y no es fácil a veces someterse al juicio de los pares. Es decir, hay que estar muy preparado para eso y creo que lo estamos logrando. Tenemos una buena masa crítica de noveles profesores, auxiliares, docentes, ocupados también en este tema y fundamentalmente de estudiantes que se están incorporando también a los proyectos de investigación.
a nivel nacional y a nivel internacional. Usted como especialista y pionero en la contabilidad ambiental, evidentemente ha debido sobreponerse bastante para imponer esta disciplina. ¿Cuáles son la materia contabilidad ambiental? ¿En qué consiste? ¿Cómo se da? ¿Cuáles son las bases académicas de la materia? En líneas generales tiene que ver con lo que estábamos hablando, Sí, sí, claro, pero con la más situación, específicamente. pero lógicamente se inicia con todo lo que hemos también hablado un poquito en cuanto a la normativa internacional, el plan de Naciones Unidas 2021-2030 sobre protección al ambiente y todo lo que tiene que ver con las reglamentaciones y el derecho ambiental, que no es menor y que forma parte también de esto. Por eso digo que es un trabajo interdisciplinario, concientizando a los estudiantes de que si nosotros hablamos, volviendo al tema inicial, de un activo, yo como futuro contador público no puedo dejar de contemplarlo, porque si no, siendo muy duro con lo que voy a decir y a lo mejor extremista, si la contabilidad no es íntegra, no es útil. Y si no es útil, el profesional que la va a utilizar y fundamentalmente el empresario, el administrador gubernamental, ¿para qué la quiere si no sirve? La pretensión es que cada día sirva para más decisiones adecuadas y tengamos una administración sustentable. Este es el motivo fundamental de la contabilidad ambiental. Me gustaría destacar el compromiso que tiene la comunidad toda de la facultad que usted dirige en la protección del medio ambiente. Estas semanas se están llevando a cabo, y es lo que yo más conozco del sector no docente, una serie de actividades. Yo creo que ese compromiso de toda nuestra comunidad se ve plasmado a diario. Es cierto que en la Semana del Medio Ambiente, en el Día Mundial del Medio Ambiente, que fue el 5 de junio pasado, que no hemos podido celebrarlo ese día por la restricción que teníamos por el DNU presidencial, justo para ese fin de semana 5 y 6, pero esta semana que hemos decidido con todas las organizaciones que integran nuestra comunidad, APUBA, por supuesto, el Centro de Estudiantes, la Secretaría de Graduados, todos los claustros, profesores, estudiantes, graduados y por supuesto todos los no docentes sumados a esta conmemoración y a este respeto por el ambiente, con distintos tipos de actividades, cada uno en lo suyo, pero tomando como eje el tema de la defensa y la protección del medio ambiente. Y tan es así que durante estos últimos años lo hemos hecho en la práctica y lo haremos el próximo jueves también con toda la comunidad, vía virtual, por supuesto, porque no podemos reunirnos muchos, pero por gestiones que hizo nuestra propia comunidad, APUBA, algunos de nuestros centros, graduados y estudiantes que han logrado que alguna de las instituciones nos done algunas plantas nativas para que nosotros las podamos introducir en nuestros canteros que tenemos en nuestro edificio histórico, tanto dentro como sobre la avenida Córdoba. Y esto no es menor porque es simplemente un símbolo. Y es simplemente un símbolo de que esta preocupación existe trasuntado precisamente en los planes de estudio, como hablábamos antes, y en todas las actividades, no solamente de enseñanza, sino de investigación y extensión que hace la facultad. Decano, por último, ¿podemos tener esperanza de un futuro mejor, de un mundo mejor en el futuro? Yo creo que sí, y depende de nosotros. Depende absolutamente de todos nosotros y se lo decimos permanentemente a nuestros estudiantes.
que son el futuro, que de ellos depende fundamentalmente que todo el esfuerzo que podamos haber hecho nosotros, que seguramente es poco, ellos tienen que redoblarlo para que ese mundo mejor, sin ninguna duda que va a venir, lo puedan vivir y de ser posible también lo podamos vivir todos de una manera espectacular. Pero lógicamente no olvidemos que así como yo digo habitualmente que tenemos que tener el corazón en económicas permanentemente, tenemos que tener el corazón en económicas en nuestra casa de todos, en el medio ambiente, y cuidándolo y respetándolo. Exactamente. Muchísimas gracias por esta conversación, por desasnarnos en este tema que no muchos conocíamos, por lo menos hasta ahora. No, muchísimas gracias a ustedes y siempre a disposición, con todo gusto. Un beso grande. Igualmente, gracias. Así hablábamos con el decano de la Facultad de Ciencias Económicas, con el doctor Ricardo Palen Acuña.